Buenos días, hermanos. Bueno, me acordé de buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque como va a quedar grabado, entonces lo van a ver a diferente hora cada quien. Pero para nosotros es buenos días. Me siento muy contento de nuevo de estar aquí. Dice, mi suegra me dijo, vamos, y ahí se siente muy bonita esa iglesia, se respira mucho el ambiente de Dios. Le digo, vamos otra vez, le digo, yo también siento. Entonces yo me siento muy contento de que me inviten para estudiar la palabra de nuestro Dios. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a primero a poner las cláusulas de cómo vamos a platicar esta mañana. El tema se llama Descifrando las profecías del Mesías, pero dice parte 1. ¿Por qué parte 1? Dije, no, por el tiempo que tenemos medido y por eso no nos va a alcanzar el tiempo, porque hay tanto material, existe tantas cosas que no podríamos abarcar todo en un solo tema. Pero sí podemos abarcar no las más importantes, sino algunas. ¿Y qué es lo bueno de esto? Que lo bueno es que si nosotros abrimos cualquier capítulo de la Biblia, en cualquier capítulo de la Biblia nos deja una enseñanza. Entonces, no va a ser tanto tipo como un sermón, sino más bien va a ser como una clase tipo escuela sabática. Va a ser como una clase tipo de la escuela, algo así. Y tratar al final de poder ponerle, cerrar con algo espiritual para nosotros. Por lo tanto, si va a ser como una clase tipo escuela, voy a ocupar que estén todos bien despiertos, vamos a participar mucho, que pongamos mucha atención para que no nos perdamos. ¿Y por qué una clase tipo escuela? Ustedes como saben, a mí me gusta, algo que toda la Biblia me fascina todo, pero a mí algo que a mí me gusta en lo personal son las profecías. Las profecías del Apocalipsis me fascinan, las profecías de Daniel, de todos, eso es el tema que a mí me la paso estudiando, me gusta. Y cuando voy a veces por la calle, a veces me encuentro hermanos o así me preguntan, entramos en temas de profecía y a veces salen dudas. Y en base a esas dudas dije, bueno, ¿para qué estar hablando siempre, por ejemplo, de las profecías de Apocalipsis, de las profecías, cuando tenemos tantas profecías, ¿verdad? Qué bonito que la escuela sabática, por ejemplo, ahora sea del libro de Isaías, tantas profecías que ya están, que ya se cumplieron y que muchas veces no las conocemos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a descifrar parte de las profecías del Mesías y vamos a ver ¿en qué nos puede ayudar eso a nosotros hoy en día? Aunque digamos, bueno, esto ya pasó, pues vamos a ver si es cierto que ya pasó todo o no pasó todo. Entonces vamos a empezar otra aclaración más. Hoy vamos a utilizar demasiada Biblia, mucha Biblia, vamos a leer mucho. A veces nos enfadamos que vamos a leer mucho y por lo mismo de que vamos a leer mucho, voy a tratar de leer un poco, no rápido, sino más fluido. Lo bueno que nos ayuda Gediael con la pantalla, los hermanos que no alcancen a encontrar su cita bíblica, lo pueden leer en la pantalla. Y a la persona que le quede alguna duda, lo bonito es que va a quedar grabado este video. Entonces, vuélvalo a repetir y vuélvalo a repetir. Aclarando que siempre mi intención es decir algo bueno, ¿verdad? Siempre vamos a tratar de decir algo bueno. Entonces, ya en base a esto que empezamos a platicar, empezamos con nuestro tema y la lectura bíblica estaba en el libro de San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 25, 26 y 27. Dice así, ustedes me siguen con la Biblia. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 27, y comenzando desde ¿quién? Desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El Señor Jesús les enseñó desde Moisés, ¿sí?, hasta los profetas. Recuérdense que tenemos Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, todos esos son profetas. Quiere decir
que desde el principio hasta todos los profetas tienen información ¿de quién? De nuestro Señor Jesús. Pero curiosamente los apóstoles no lo sabían. Y no nada más los apóstoles. Vamos a ver algo. Yo aquí hice, por lo mismo, para no tratarme de salir de contexto, hice un guión. Y hice aquí unas preguntas. ¿Creían los apóstoles y los judíos que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios? Fíjense bien, no nomás utilicé a los apóstoles, sino los judíos, escribas y fariseos. ¿Creían que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios? ¿Qué creen ustedes? Vamos a leer la respuesta, la tenemos en el libro de Juan 12:37. La respuesta la tenemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 37. ¿Lo tienen? Seguimos. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Que sí? No creían en él. O sea, entonces pregunto yo, ¿creían los apóstoles, los judíos, que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios? Primera parte, no creían. Vamos a ver. Otra cita la tenemos en Mateo 16. Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 17. Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 17. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos les dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Fíjense qué interesante. El Señor Jesús le pregunta a quién, a sus discípulos, no le pregunta a nadie más. Él le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? En el versículo 14 ellos le dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o que eres alguno de los profetas. Ninguno decía que era el Mesías, ¿notan ustedes eso ahí? Decían que era otro, pero no decían que era el Mesías. Ahora vamos a ver, entonces, versículo 15, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Viene la pregunta importante. Jesús primero les pregunta, ¿quién dice la gente que es Él? Y ellos le responden. Pero ahora Jesús, nuestro Señor Jesús, le pregunta a sus mismos discípulos, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y la historia es muy conocida. Respondiendo, versículo 16, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense qué bonita es la palabra de nuestro Dios. Ahí dice, respondiendo los 12 apóstoles y toda la gente que andaba con él, dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Verdad que respondieron todos? Solamente respondió Pedro. Versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué curioso, ¿verdad? Le dijo Felipe, le dijo Mateo, le dijo, vamos a ir analizando esto. Vamos a ir de nuevo ahora al libro de San Juan. Vamos a estar viajando, como les dije, por la Biblia. De nuevo vamos a San Juan. Ahora sí nos vamos a hacer muy ágiles. En el capítulo 10, versículo 23. En el capítulo 10, versículo 23. Podemos leer desde el 22. Dice así, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba ¿en qué? En el templo por el pórtico de Salomón. Y viene nuestro versículo clave del día de hoy. Y lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Por qué querían que les dijera si Jesús era el Cristo? ¿Que acaso no era el Cristo? Pero estamos estudiando que ellos no creían que nuestro Señor Jesucristo fuera el Mesías, el Hijo de Dios. Sabían o creían que era un profeta, pero no creían que Él era el enviado, la promesa, el Mesías. Vamos a ver, en el mismo libro de Juan,
vamos a brincar al capítulo 14, versículo 6. Vamos a leer del 6 al 11. Dice así: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también de mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y habéis visto y le habéis visto. Fíjense qué interesante. ¿Cuántas veces no hemos leído esto? Versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Quién era Felipe? ¿Quién era Felipe? El apóstol, el discípulo Felipe. ¿Qué le vino a decir a Jesús? Muéstranos al Padre. Y veamos qué le contesta a Jesús. Discúlpeme lo que le voy a decir. A lo mejor podemos criticar, porque si nosotros pudiéramos estar en ese tiempo, quién sabe qué hubiéramos hecho. Pero como quien dice, hizo una burrada Felipe, ¿verdad? Bien, dice el versículo número 9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Cuánto tiempo había estado Jesús con ellos? Mucho. ¿Y Felipe lo conocía? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es una pregunta. El Señor Jesús, nuestro Señor Jesús le está reclamando, le dice a Felipe: ¿cómo es posible que tú me digas, muéstranos al Padre? El que me ve a mí, ha visto al Padre. Sin embargo, Felipe todavía no estaba convencido de que Jesús fuera el Mesías. Y fíjense bien lo que digo todavía, porque después tenemos, la Biblia nos deja plasmadas tantas cosas tan bonitas, donde aquí en este ejemplo nos muestra y nos da por nombre a Felipe, pero también en otros ejemplos nos va a decir exactamente qué hizo Felipe con respecto a esto. Exactamente igual que cuando Pedro negó a Jesús, y exactamente igual que cuando Pedro predicaba tan fuertemente. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra los dos lados, para que conozcamos los dos lados, conozcamos la parte imperfecta y la parte después de haber conocido a Jesús. Así también podemos ser nosotros. En este caso son los discípulos, son los fariseos, son los escribas. Todos ellos no creían en Jesús, pero el Señor Jesús tenía familia. Vamos en el mismo libro, vamos a leer en San Juan, vamos a ir al San Juan capítulo 7. Vamos a leer del 1 al 5. San Juan capítulo 7, del 1 al 5. Dice así: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron, ¿quién? Sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. O sea, los hermanos de Jesús. Pero vamos a ver, ¿qué hermanos? Dice, porque ninguno que procura, versículo 4, perdón, 7:4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5 y clave, subráyelo ahí en el caso del día de hoy. Porque ¿qué dice? Ayúdenme. Ni aún sus hermanos creían en él. Por eso lo mandaban fuera. Ni tus hermanos creían en ti, ni tu familia creía en él. Imagínense, no creían los discípulos, no creían sus hermanos, no creían los fariseos, nadie creía en él. La pregunta es, tengo aquí otro dato antes de brincarme ese. Hay otra persona que creía, pero a la vez no creía. Y me gustó mucho algo que estuvo comentando Gediael en la mañana, en la hora de la lección. Para ver esto, vamos a ver Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Hoy vamos a tener mucha Biblia, ¿por qué? Dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, ¿verdad? Si no os dijeren así es porque no os ha amanecido. Entonces todo lo vamos a ver a la luz de la palabra de nuestro Dios. Lucas capítulo 7, versículos del 18 al 23. 7, 18 al 23. Los discípulos de Juan
le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a uno de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Mi Biblia es Lucas 7, 18 y 19. A mí, en mi versión, en mi Biblia dice los discípulos, pero si la de ustedes dicen, vamos a leer como dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas. Son variantes de los discípulos de Juan, ¿sí? Entonces, son los discípulos de Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Dice, y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Juan el Bautista, el que había preparado el camino para Jesús, ¿qué tuvo? Duda. Tuvo dudas si Jesús era el Mesías. La pregunta, aquí viene el tema, lo interesante, ¿por qué tenían duda los apóstoles? ¿Por qué tenían duda los fariseos? ¿Por qué tenían duda sus hermanos? ¿Por qué tenía duda Juan el Bautista? Si acabamos de escuchar en la mañana que Juan el Bautista escudriñaba las escrituras y sabía las profecías y sabía todo. Debe de haber un detalle por qué todos ellos dudaban que nuestro Señor Jesucristo fuera el Mesías. ¿Por qué creen ustedes que era eso? ¿Por qué creen? Por un problema igual que estamos viviendo hoy en día. ¿Cuál era ese problema? Que conocían las escrituras, conocían las profecías, pero las habían mal interpretado. Y no unos, sino todos. Vamos a ver qué profecía. Ya nos acabamos una hojita. Eso es lo bonito. Fíjense bien. Estamos en el libro de Lucas. Vamos a leer Lucas 24, 44 al 46. Lucas 24, 44 al 46. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo ¿qué? Lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en ¿qué? Hermanos, ¿ustedes sabían que el libro de Salmos también es un libro de profecía? Aparte de ser un libro de cantos, contiene muchas profecías. Es un libro hermoso, hermanos. Dice así, entonces, fíjense bien, y eso es lo que vamos a aprender hoy. Versículo 45. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué? Las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, versículo 47, el arrepentimiento y el perdón de pecados con todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros, ¿qué dice? Sois testigos de estas cosas. Quédense con esas palabras en la mente. Qué interesantes, hermanos, que ahora les dice el Señor Jesús, ahora ustedes son testigos de estas cosas. El Señor Jesús les enseñó las escrituras y les enseñó y les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué? Las escrituras. ¿Sí? Vamos a ver eso. ¿Por qué se equivocaron? Por eso el tema se llama Descifrando las profecías del Mesías. Vamos a ver por qué se equivocaron, por qué nos pudimos haber equivocado nosotros. Traté de agarrar dos de las profecías más pequeñas que hay. Dos de las profecías más pequeñas de nuestro Señor Jesús. Porque Isaías está plasmado de profecías del Mesías. Y vamos a ir a un libro que está pegado antes del libro de Mateo. Es el libro del profeta Malaquías. Pegadito en el último libro del Antiguo Testamento, y vamos a agarrar el capítulo 4. Es una de las profecías más pequeñas que hay. Malaquías capítulo 4, vamos a leer del 1 al 5. Voy a ir leyendo para que no me gane el tiempo. Fíjense bien lo que dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios
y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Versículo 2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, la cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Cuando lo leemos así a simple vista, por ahí tenemos una imagen, la número 1, si me haces favor, que de él. Esta es una profecía y vamos a ver por qué se equivocaron. Dice ahí, Malaquías capítulo 4. ¿Qué tenía que pasar? Fíjense bien, en el versículo 1 y el número 1 dice ahí, viene el día ardiente como un horno. ¿Cierto o no? Ahí dice la profecía, versículo 1. ¿Pasó eso? Viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopas. ¿Pasó sí o no? No. Y no ha pasado. Ni siquiera ni en el pasado ni ahora, no ha pasado. Y eso es bueno, hermanos. No piensen que estoy regañando. Esto es bueno para que nosotros, por eso les decía, conozcamos nuestra doctrina, nuestra fe. ¿Pasó el día ardiente? No. Vamos a ver el punto número 2. El número 2 está mismo del versículo 1. Dice, los malos serán estopa. ¿Ya pasó eso? No. Punto número 3. A los que creen nacerá el sol de justicia. Está en el versículo 2. ¿Pasó eso sí o no? ¿Nació el sol de justicia? ¿Quién es el sol de justicia? Nuestro Señor Jesús. Yo pregunto, ¿nació el sol de justicia? ¿Sí o no? Amén. Sí nació. Versículo 3. Hollaréis a los malos. Punto 4 ahí. ¿Ya los hollaron? No. Versículo 4, acordaos de la ley de Moisés. Y versículo 5. Ahí repetí, los malos serán estopa. Pero el 6 dice, envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible de Jehová. Y ese es un versículo clave, hermanos. Envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible de Jehová. Ok, ¿qué pasó con esta profecía? ¿Qué se cumplió? ¿Qué no se cumplió? ¿Sí? ¿Vino el día ardiente? No. ¿Los malos se fueron quemados? No. ¿Nació el sol de justicia? Sí, amén. ¿Envió al profeta Elías? Lo vamos a aprender. Solamente demos la vuelta a la página de nuestra Biblia. En Malaquías capítulo 3 tenemos, esas son las dos profecías que vamos a analizar del Mesías. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Versículo 3. Y se sentará para afirmar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afirmará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda y justicia. Versículo 4. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. 5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero. Dice, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí. Dice, ¿quién? Jehová de los ejércitos. Tenemos el número 2. Fíjense bien, vamos a analizarlo. Ahí, la imagen, que de él me hace favor, dice Malaquías capítulo 3. He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará mi camino. Ahorita lo vamos a analizar si se cumplió o no. Vendrá el Señor, el ángel del pacto que deseáis. ¿Quién viene siendo de nuevo? Nuestro Señor Jesús. Y ahorita lo vamos a ver. Vino, sí. Pero cuando Él venga, dice el versículo, dice, ¿quién podrá estar en pie? Cuando nuestro Señor Jesús vino, ¿la gente podía estar en pie? Sí. Entonces hay algo mal ahí en las profecías. ¿No será que nosotros estamos igual que los escribas y que los fariseos, que no comprendemos esos textos?
Dice el versículo 4 que se sentará para afirmar. ¿Se sentó para afirmar? Dice ahí, limpiará a los hijos de Leví. Será grata ofrenda a Jehová. Eso sí pasó porque viene de la tribu de Judá. Y dice el 7, y vendré para juicio y seré pronto testigo para destruir. Hay algo que está pasando mal aquí. No hay nada mal. Necesitamos que nuestro Señor, el Espíritu Santo, nos abra el entendimiento, porque esto fue lo que nuestro Señor Jesucristo explicó a todos ellos. Y hay más. Quisiera leérselos, pero creo que me voy a detener. En la parte pasada, aquí tenemos un gran problema. El problema es que los judíos, apóstoles, y eso ya lo sabemos todos, esperaban que nuestro Señor Jesucristo fuera el que fuera a restaurar a Jerusalén. Que era el que fuera a darle salvación a Jerusalén, pero como nación terrenalmente. Se fijaron bien, en Malaquías capítulo 4, dice aquí, he aquí yo envío al profeta Elías, 4 versículo 5, dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día grande, el día de Jehová grande y terrible. La Biblia dice que antes de que viniera el Mesías, Dios mandaría ¿a quién? A Elías. Vamos a ver algo bien interesante. Vamos a ver algo muy interesante. Vamos a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Ahí tenemos una historia que es muy conocida por nosotros, pero ahora la vamos a analizar a la luz de la palabra y a la luz de la profecía que estamos estudiando. Dice, 6 días después, vamos a leer desde el 1 al 13, o del 1 a donde lleguemos. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, tomó 3, y los llevó aparte en un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y ¿quién? Y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otras para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de los cielos cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia, a él oír. Vamos a brincarnos a algo, al versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y vean, aquí viene la clase, fíjense bien qué interesante. ¿Qué dice el 10? Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿De dónde le estaban preguntando? ¿Ya notaron de dónde están haciendo la pregunta? ¿De qué libro? De Malaquías. ¿Y quiénes son los que preguntan? A ver si me van siguiendo para no dormirlos. ¿Quiénes son los que preguntan? ¿Cuáles? Los 3 que fueron, porque no fueron más. Pedro, ¿sí? Exactamente. Ellos 3. Pero ¿por qué les vino la duda? ¿Por qué les vino la duda a Pedro, a Santiago y a Juan? A Pedro, Jacobo y Juan. Tienen una duda. Porque ¿a quién vieron? ¿A quién? ¿A Elías? Fíjense bien, noten este detalle. Vieron a Elías y a Moisés. Pero ¿lo vieron antes que a Jesús o después? Por eso tenían duda. Porque he aquí envío al profeta Elías, ¿cuándo? Antes de que venga el Mesías. Entonces Pedro dijo, caray, ya no me salieron las matemáticas. Porque estamos con nuestro Señor Jesús y ahora vino Elías y Moisés. ¿Sí? Entonces el Señor Jesús, vamos a leer lo que les dice, versículo 11, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecería de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de ¿quién? ¿Quién era Elías? Perfecto, ya vamos descifrando nuestra profecía. Elías era Juan el Bautista, pero ¿a quién esperaban ellos?
A Elías, al Elías que lo vieron. ¿A quién esperaban los fariseos? ¿Por qué entonces dicen, por qué los fariseos, los escribas dicen que debe de venir Elías antes? Porque Jesús hacía milagros y hacía cosas, pero los fariseos decían, pues no puede ser, porque antes tiene que venir Elías. Por eso no creían en él. Porque ellos, según las profecías y lo que habían escrito, tenía que venir Elías. Y el Señor Jesús les dice, Elías vino. ¿Y quién es? Es Juan. Entonces la profecía agarra sentido. ¿Nacerá el sol de justicia? ¿Nació? Sí, es nuestro Señor Jesús. ¿Envió el profeta Elías antes? ¿Vino? Sí, también. Y no nada más esas profecías hablan de eso. Vamos a ver. ¿Quién era Elías también? ¿O quién era esa voz que clama del desierto? Vamos a ver Mateo 3, 1 al 3. En ese mismo libro, Mateo capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Noten lo que dice el versículo 3. Pues este es aquel, ¿sí?, de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Qué profecía se cumplió cuando vino Juan? Esta profecía, cuando ustedes lo quieran leer, es Isaías 43. ¿Quieren que lo leamos o seguimos con el tema? Isaías 43. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Dice ahí, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Versículo 4, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Esta era una profecía, valga la redundancia, del profeta Isaías. Si alguien nos pregunta, ¿cuándo se cumplió Isaías 40? ¿Saben ustedes cuándo se cumplió? ¿Cuándo se cumplió? Cuando vino Juan el Bautista a predicar. Entonces nosotros debemos saber que la profecía de Isaías, capítulo 40, se cumplió cuando vino Juan. A veces estamos preocupados por las profecías, pero no comprendemos las profecías que ya se cumplieron, las profecías que ya tenemos. Vamos a ver otro dato muy bonito. Cierto que me gustó mucho que Gediael decía eso. Juan el Bautista ya había estudiado los profetas. Cuando se acuerdan que Juan mandó preguntar si él era, vamos a ver Mateo 11, 7 al 14. Mateo 11, mucha Biblia. Ya casi vamos a terminar, hermanos. Mateo 11, pero es mejor contestar con un escrito está. Y así ir conociendo las escrituras de nuestro Dios. Mateo 11 dice 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Dice el Señor que sí, y os digo que más que profeta, ¿qué dice ahí? Porque este es a quien de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí. ¿Dónde leímos eso, hermanos? Porque ya lo leímos. Amén, Malaquías 3. ¿Cuándo se cumplió Malaquías capítulo 3, versículo 1? Cuando el Señor Jesús les dijo aquí. ¿Recuerdan también cuando Él se acercó y dice, le dieron el libro de Isaías para que leyera y dijo, hoy se ha cumplido entre vosotros, es Isaías 63. ¿Cuándo se cumplió Isaías 63? Cuando nuestro Señor Jesús leyó el libro de Isaías, en ese día se cumplió. Tenemos muchos datos de cuándo se cumplió. Y es algo bien interesante, ¿sí? Cuando los apóstoles de Juan, los discípulos de Juan le pregúntenle si Él es, porque a Juan tampoco le cuadraban sus matemáticas, porque las obras que hacía el Señor Jesús no le cuadraban en su mente a Juan. Dice, pregúntale si es Él o es otro.
Vean qué hermosa respuesta, hermanos. Ahí estamos, Mateo 11, versículo 5. ¿Sí? Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Él les dijo, váyanle y díganle eso. Él no les dijo, yo soy. ¿Por qué les dijo eso? Porque eso está escrito en Isaías 42, 6. Veamos. Isaías 42, 6 y 7. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto a los pueblos, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y no a otro daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Ahí se volvió a cumplir. Qué interesante que nuestro Señor Jesucristo dice, oye, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Vayan y contéstenles, ¿sí? Vayan y vean, los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos oyen. Eso le dijo, le contestó con una profecía. ¿Y qué hizo Juan? ¿Creyó? Claro, porque Juan conocía las profecías. Si él hacía eso, entonces él era el Mesías. Pero hay un problema, seguimos con problemas, porque allí en las profecías de Malaquías 3, 4 y de Zacarías y de todos ellos, no debía pasar las cosas como estaban pasando. Bueno, así creían ellos. Vamos a viajar de nuevo a San Juan, capítulo 12, versículo 32. Voy a tratar, por eso dije que lo iba a hacer en dos partes, porque no podía abarcar todo. Y en cuanto yo vea que mi tiempo se acaba, vamos a tratar de sacar una enseñanza a todo esto. San Juan 12, 32. Cuando ustedes quieran saber el trasfondo, vienen a visitarlo unos judíos griegos, ¿sí? Dice así, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. El Señor Jesús les decía que iba a ser levantado de la tierra, dando a entender de qué muerte iba a morir. Vamos a ver lo que le dicen los judíos. Le respondió la gente, nosotros hemos oído ¿de qué? Hemos oído de la ley. ¿Qué es la ley? De los libros de Moisés. Que el Cristo, ¿qué? ¿Cómo pues tú dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? El Señor Jesús les decía, yo voy a ser levantado. Y él les dice, no, estás mal. Porque nosotros hemos leído en la Biblia que el Cristo debe de permanecer para siempre. Tú no te puedes morir. Y si te vas a morir, entonces ¿qué tipo de hijo del hombre eres? O sea, explícanos qué tipo de hombre eres. Porque ellos esperaban que redimiera Jerusalén. Vamos a ver esto. Voy a tratar de cortar mi tema, porque esto está hermoso, hermanos. Viajamos por la Biblia de aquí para allá y la Biblia nos dice tantas cosas tan bonitas que no nos deja, yo siempre he dicho que no nos deja huérfanos, nos tiene toda la información ahí, pero nosotros tenemos que escudriñarla para saborearla, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Lucas, capítulo 24, que fue nuestra lectura, versículo 13. Dice aquí, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Esta es la historia del camino de Emaús. Y dice que dos de ellos, que estaban a 70 estadios de Jerusalén, y iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos que se llamaba, ¿cómo? Cleofas, que después, ¿se acuerdan que echaron suerte por Cleofas para que fuera uno de los apóstoles? Pero dice que iban dos apóstoles de Jesús. Dice, respondiendo uno de ellos, versículo 18, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días?
Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y viene el versículo clave. ¿Quiénes eran los que estaban hablando? Dos de los que discípulos. Fíjense lo que creían ellos. Versículo 21. Ayúdenme a leerlo. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Y qué pasó? Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. O sea, les dice, nosotros esperábamos que Jesús era el que iba ¿a qué? A redimir. Y a pesar de esto, o sea, para acabarla, ya tiene 3 días muerto. O sea que Jesús no lo redimió. ¿Y quién eran los que creían? No eran otros, eran 2 de los discípulos. Aún después de su muerte, 2 de los discípulos todavía no creían. Y viene nuestra lectura bíblica, 24-25. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Amén, hermanos. Pregunta, fíjense bien, noten el contexto, noten los detalles. Cuando ellos, estos 2 discípulos, van caminando, ¿es antes de que Jesús muriera o después de que Jesús muriera? Ellos todavía antes no creían, pero todavía Jesús tuvo que explicarles después de que murió. Es cuando se apareció. Y la Biblia es increíble, hermanos. Vamos a Hechos capítulo 1. Por eso tenemos que leer, para ir agarrando sabor, ese sabor que se siente que te hace vibrar la sangre. Hechos 1, en el versículo 1 en adelante. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas estas cosas que Jesús comenzó a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Noten ustedes, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Primera cosa que hizo después de resucitar. ¿Les dio qué? Mandamientos. Les dio órdenes a los discípulos antes de que se fuera al cielo. Versículo 3, a quienes también después de haber padecido, noten, después de haber muerto, se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoles ¿cuánto tiempo? Ayúdenme. 40 días. Yo no sé si todos sabían aquí, yo pienso que sí porque estamos en la iglesia. Amén. Y el que no sabía, no importa, ya agregó un dato nuevo. ¿Cuántos días estuvo Jesús después de morir? Estuvo 40 días y durante esos 40 días Él estuvo enseñando algo. ¿Qué estuvo enseñando? Lo que la ley, los profetas y todo decían de Él. Eso es lo que se la pasó enseñándole el Señor Jesús. Veamos esto. ¿Cómo sabemos esto? Hay una historia famosísima, hermanos. Famosísima. Ahí agarren Hechos. Brinque usted a Hechos, capítulo 8, versículo 26. Hechos, capítulo 8, versículo 26 en adelante. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Noten ahora quién. Ese mismo Felipe que le dijo, Señor, muéstranos al Padre. ¿Sí? Ese Felipe incrédulo que no creía. ¿Sí? Diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido de Jerusalén para adorar, él volvía sentado en su carro y leyendo, ¿a quién leía? Al profeta Isaías. Estaba leyendo profecía este eunuco. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que le decía al profeta Isaías, que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñase? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudó delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca.
En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, antes de pasar a esa parte que es hermosa, ¿qué estaba leyendo? Yo sé que ustedes ya lo saben. ¿Qué capítulo estaba leyendo? ¿Isaías qué? Isaías 53. Amén. Yo les pregunto, ¿cómo es posible que Felipe, que antes de que muriera, no conocía al Padre y después de que moría, sabía cómo interpretar las profecías de Isaías? Vamos a ver lo que dice ahí. Versículo 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿De quién decía eso el profeta? Yo les pregunto a todos ustedes, ¿de quién decía eso el profeta? ¿De Isaías? Porque él estaba confundido, dice, ¿dirá estas cosas de Isaías o de otro? Él pensaba que era de Isaías, porque el eunuco sabía que el Cristo no debía de morir. Bueno, no sabía, creía. Vamos a ver lo que dice ahí. 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Amén. Y sabemos la historia que pasó. Sabemos la historia que pasó. Él comprendió. Pero hermanos, eso es hermoso. Porque no nomás ahora él comprende en parte, sino ahora que ustedes también comprenden. Cuando encontramos a alguien por la calle, dice, lee tu Biblia. ¿Para qué? No la entiendo. Si no hay alguien que me la explique, no la entiendo. Pero yo les digo ahora algo a ustedes. Ustedes la entienden. Ustedes la entienden y ustedes y yo estamos puestos para explicárselas a esas personas. Sí, como dijo el profeta Isaías, ¿a quién enviaré? Heme aquí, envíame a mí. Porque nosotros comprendemos lo que las personas no comprenden. Y es algo bien interesante. El Señor Jesús no iba a morir. No voy a alcanzar a explicarles. Si me invitan de nuevo, voy a explicar cómo se sabía que no iba a morir. Ahora va a quedar en incógnita que no iba a morir. Y eso también lo supieron los discípulos. ¿Se acuerdan? Vamos a ver ahí. Gedeal, ¿puedes poner la que dice número 1? Por favor. Vamos a ir por mientras buscando Hechos capítulo 1 para encontrar los detalles. Fíjense bien lo que dice. Viene el día ardiente como un horno, los malos serán estopas, a los que creen nacerá el sol de justicia, hollaréis a los malos serán estopa. Envió al profeta Elías antes de que venga el día espantoso y terrible. O sea que el Mesías tenía que restaurar a Jerusalén. Pero después de que los discípulos recibieron órdenes de nuestro Señor Jesús, ¿qué creen? ¿Que tenían la duda o que no tenían la duda? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 6. Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Qué interesante. ¿Quiénes eran los que se habían reunido? Son los discípulos. Y ya les había explicado todo lo que las escrituras decían. Entonces los discípulos dijeron, nos falta algo. Nos falta que el reino de Dios, el reino de Israel, sea restaurado. Eso falta. Y le preguntaron al Señor Jesús, ¿lo vas a restaurar ahorita? Y veamos lo que les dijo. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y esto es lo hermoso, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Eso es lo que usted y yo somos ahora. Testigos. ¿Por qué? Vayamos a nuestra cita bíblica. Vamos a ver qué hermoso. Vamos a ver qué hermoso. Lucas capítulo 24. Lucas, ya casi cerramos, hermanos. Ahí voy a tener que cerrar mi primera parte. Lucas capítulo 24, versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Sí? Versículo 46.
Bueno, seguimos desde el 45 para no brincarlo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Y ahora qué vuelve a decir? 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Eso es lo mismo que acabamos de ser nosotros ahora. ¿Por qué los discípulos iban a ser testigos? Porque ahora los discípulos, usted y yo, somos los encargados de desmentir una mentira. Que el Señor Jesús no es el Mesías. El Señor Jesús es el Mesías, el Rey de Reyes, Señor de Señores, es nuestro Padre, amante de nuestro Dios. Amén. Y usted es testigo. Ahora cuando ve a alguien leyendo, le diga, ¿y le entiendes? ¿Sí? Pues ¿cómo voy a entenderle si no hay alguien que me explique? Entonces nosotros analicemos las Escrituras, leamos las Escrituras para que nosotros sepamos todo eso. Como último ejemplo, vamos a ver algo muy, muy bonito, cómo cierra el libro de Juan. Ese es antes, y ya nos queda cerquitas ahí el libro de Juan, capítulo 21. ¿Sí? Versículo 24. Dice esto. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. O sea, ahora Juan era testigo de todas estas cosas que los demás no aceptaron. En Hechos, ¿sí? Cuando iban a apedrear a Esteban, ¿sabía Esteban o no sabía? Claro que sabía. Hechos 7. Vamos a ver lo que dice. Vamos a ver lo que dice el versículo 37. Hechos 7:37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. O sea, Moisés dice que ese era el profeta. Y vamos a ver lo que dice versículos 51 y 52 del mismo Hechos 7. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Al cual de los profetas, dice, no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores. ¿Sabía ahora Esteban todas las Escrituras? Amén. ¿Qué les puedo decir? Va a quedar una tarea para que me inviten después. Yo los invito a que ahora lean todos los profetas. Vuélvalos a releer. Porque hay una fórmula. Ya no la alcanzo a decir. La fórmula está en Apocalipsis 1:17. Dice, escribe lo que has visto, lo que es y lo que ha de ser. Y en esos 3 tiempos están escritas las profecías. ¿Vino el sol de justicia? Sí. ¿Vino el día ardiente? No. ¿Los malos serán hollados? No. Entonces, ¿dónde queda eso? En el futuro. Pero cuando encontremos lo demás, se va a volver algo muy interesante. Yo los invito, hermanos, a que escudriñemos nuestra Biblia y a que saquemos una bella enseñanza de cada palabra que nosotros encontremos allí. Hay muchas cosas en las profecías, son hermosas. En la siguiente parte lo volveremos a ver. Que el Señor los bendiga.